Desde los escondidos valles del Tíbet y las asombrosas pirámides de México, hasta las heladas superficies antárticas y las más profundas fosas abisales, nuestra búsqueda de la Atlántida nos llevará a través del planeta para tratar de encontrar nuestras más antiguas raíces, ocultas en el fondo de una civilización periclitada antes de la historia. La Atlántida es objeto de eterna fascinación y de obsesiones implacables. Nuestra búsqueda se extiende por el espacio y el tiempo, deteniéndose en los momentos claves de la historia de la humanidad y en la parte oscura de nuestros anhelos de perfección. El mito de la Atlántida se ha propagado durante generaciones, todas buscando una visión personal de aquel paraíso perdido. Nuestro viaje nos conducirá a través de océanos y continentes, abarcará 10.000 años de historia y será un viaje en busca de un mundo mágico perdido en el tiempo. En busca de la Atlántida, episodio 1. En el siglo IV a.C., Atenas era una ciudad preeminente en nuestro mundo. Era el auténtico epicentro de la civilización clásica y el compendio de toda la corriente cultural y artística que a lo largo de las centurias ha llegado hasta nuestros días. Y fue aquí, en la primera democracia de la Tierra, donde 3 siglos y medio antes de la era cristiana, el insigne filósofo Platón dio por primera vez forma literaria a la Atlántida. El hecho de que Platón describiera la Atlántida es origen de la gran credibilidad de que disfruta, ya que Platón, considerado prácticamente el padre de la filosofía occidental, solo trataba temas relevantes que aún mantienen su vigencia en la actualidad, y este tema es mucho más respetable, por decirlo así, al proceder de él y de ningún otro escritor. Platón escribió el Critias hacia el final de su vida, aunque había oído hablar de la Atlántida con ocasión de una velada entre amigos cuando él no era más que un muchacho. Seguramente escuchó a escondidas. Dicha cena tuvo lugar en casa de un tío de Platón, siendo algo común en la Atenas de entonces las reuniones entre hombres estudiosos y acomodados, en la que se comía y bebía, se contaban relatos y se intercambiaban ideas. Entre los asistentes se encontraba el gran Sócrates, el maestro de Platón, y es probable que, queriendo estar más cerca de su brillante mentor, el joven Platón se introdujera en la reunión para escuchar los debates que allí se producían. De esa manera supo que la leyenda de la Atlántida contaba con generaciones de antigüedad y que había sido transmitida por el sabio y legislador Solón, quien la recibió de los egipcios. Solón fue uno de los 7 sabios de Grecia y gozó de gran predicamiento por sus actividades legislativas. Él fue quien estableció las bases en las que se fundó la democracia ateniense. Era poeta y científico, además de hombre de Estado. Egipto era el destino de una especie de peregrinación practicada por todos los sabios de la época, y Solón debió de escuchar allí el relato de la Atlántida. En el recinto más sagrado de la capital del antiguo Egipto, Solón pudo ver los registros de una época muy remota y en ellos los secretos de un tiempo perdido, cuando una civilización de poder y prestigio incomparables había dominado el mundo 9.000 años antes, el Imperio de la Atlántida. La descripción que el sacerdote egipcio hizo a Solón sobre esta poderosa civilización, desaparecida para entonces, es el punto de partida de todas las investigaciones realizadas en busca de la Atlántida, una descripción que, en palabras de Platón, tiene la gran ventaja de ser un hecho, no una ficción. Se decía que la Atlántida se hallaba al otro lado de las columnas de Hércules, fuera del Mediterráneo, en un océano que ahora llamamos Atlántico.
Platón especificó claramente la ubicación de la Atlántida y sus dimensiones, describiéndola como de mayor tamaño que los continentes de África y Asia unidos. Estaba más allá de las columnas de Hércules, que así se llamaba lo que ahora conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Eso no puede significar sino que se encontraba en el Océano Atlántico, justo al oeste de la península ibérica y el norte de África. Su mayor extensión consistía en una enorme planicie casi totalmente rectangular y rodeada de elevadas y bellas montañas en 3 de sus lados. Poseía gran abundancia de recursos naturales, plantas únicas y flores hermosísimas imposibles de describir, elefantes y otros animales exóticos. La Atlántida era una tierra distinta a todo lo conocido y sus gentes no echaban en falta cosa alguna. Esa isla sagrada capturaba la luz del sol, que hacía prosperar una abundancia infinita y la bendición de la tierra. Nos habla de las flores, las plantas y los minerales utilizados por los atlantes, la forma en que construían cada canal y cada acequia. Colocó en ella elefantes. Es apenas la segunda vez que estos paquidermos aparecen en la literatura griega. ¿Qué objetivo tiene la proliferación de detalles poco comunes? 2 cosas, a mi entender. Primero, la hace muy exótica, lejana y extraña, pero al mismo tiempo, esa profusión le da visos de realidad. En un extremo de la planicie, frente al mar, se encontraba la espectacular capital de la Atlántida. Su trazado consistía en una serie de círculos concéntricos de tierra y agua, donde cada anillo de tierra albergaba nuevas maravillas. Había muelles para un gran número de embarcaciones y una carretera elevada por la que se descargaban las riquezas que entraban en la Atlántida. En otras palabras, sus habitantes tenían en su país todo lo que pudieran necesitar. En el centro de la ciudad y conectada con el océano por un inmenso canal de 33 metros de profundidad y varios kilómetros de longitud, se hallaba la deslumbrante ciudadela de la Atlántida, que albergaba los mayores tesoros que se hayan reunido jamás en la Tierra. Ningún rey ha poseído, ni es probable que llegue a poseer jamás, tan gran número de riquezas. Platón nos relata que durante largo tiempo los atlantes vivieron en paz con el resto del mundo en su bella y paradisíaca isla. Despreocupados de problemas materiales, pudieron dedicarse por entero al estudio y cultivo del espíritu, viviendo en armonía con la naturaleza. Pero pasó la Edad de Oro e incurrieron en los mismos errores de los demás mortales. La naturaleza humana se impuso. Se sintieron tentados por una ambición desmedida y por el poder. Insaciables de riquezas y gloria, los atlantes ampliaron sus dominios esclavizando a todo el que se oponía a su imperio. Finalmente, solo una ciudad-estado se interponía entre los atlantes y su dominación del mundo: Atenas. Allí, y a manos de los atenienses, los ejércitos de la Atlántida sufrieron por primera vez una aplastante derrota. Una derrota a la que poco después siguió un desastre natural que condujo a la devastación de la mayor parte del mundo, destruyendo completamente la isla atlántica. Bajo violentos terremotos y mareas gigantes en un solo día y una sola noche de desgracia, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del océano. En un día y una noche, tanto los atlantes como los atenienses que los combatían desaparecieron de la faz de la tierra. Según los egipcios contaron a Solón, los únicos que quedaron fueron unos pocos atenienses incultos que no consiguieron recordar la historia de su triunfo frente a los invasores extranjeros. Por eso tuvieron que aprenderla de nuevo de los egipcios cuando Solón fue a visitarlos. Esta trágica historia recogida por Solón en Egipto
fue la que muchos años después se relató en aquella reunión de Atenas. Una historia que se habría perdido totalmente de no escucharla a un joven que no había sido invitado a la cena, pero que consiguió recordar cada una de sus palabras. Todos los demás invitados se burlaron considerándola la metáfora de un paraíso perdido. Todos excepto el maestro de Platón, Sócrates. Con el fin de convencer a sus contertulios de la veracidad de la historia, el tío de Platón continuó con sus explicaciones. Según dijo, Zeus reunió a los dioses en consejo y les habló de tal manera. Pero en ese punto se detiene repentinamente el diálogo, como si algo o alguien hubiera impedido a Platón continuar. ¿Por qué no terminó lo que estaba escribiendo? No sabemos por qué no llegó a concluir el relato. Se detuvo en medio de una frase y suponemos que quería continuar. El caso es que no murió entonces, ya que hay obras de Platón de fecha posterior a la redacción de sus diálogos Timeo y Critias, en los cuales se habla de la Atlántida. No obstante, el corto relato de Platón sobre lo hablado en una velada después de la cena fue el comienzo de un mito que sigue fascinándonos 24 siglos más tarde. Lo que resulta extraño es que a pesar de que Platón creara la primera universidad del mundo, llamada la Academia, el tema de la Atlántida no interesó al parecer a sus discípulos. No contamos con versiones de la Atlántida en la forma en que las tenemos de la guerra de Troya o de la expedición de Jasón en busca del vellocino de oro, u otras muchas de la mitología griega. Nadie recogió aquella historia para especular sobre ella, sino que ha permanecido hundida en lo profundo del mar de la misma forma que la propia Atlántida. El mito de la Atlántida se perdería desapareciendo en las tinieblas de los años oscuros. Pero cuando los exploradores europeos inauguraron una nueva era de descubrimientos, la búsqueda del perdido paraíso insular fue emprendida con fervor. Una búsqueda que comenzaría con la obstinada persecución de una isla mítica por parte del explorador más famoso de la historia, Cristóbal Colón. La Santa Inquisición Española. En nombre de Dios, sus miembros recorrían el país en busca de algún signo de desviación de la única fe verdadera. En menos de una década perecieron miles de personas, judíos y musulmanes, cristianos no practicantes y marginados sociales, a manos todos de la férula de hierro del celo religioso. En una atmósfera tal de terror, España no parecía un punto de partida lógico para el viaje sin precedentes del descubridor Cristóbal Colón. Y sin embargo fue el rey Fernando y a la reina Isabel, los reyes que habían puesto en pie la Inquisición, a quienes Colón tuvo que recurrir en petición de ayuda financiera para su audaz plan de atravesar el océano. Aunque los libros de historia han sido reacios a admitirlo, el gran navegante tenía una razón secreta para su osado intento. Había oído hablar de una isla perdida, un paraíso de riquezas incalculables, una tierra mítica llamada Antilia que había reemplazado a la Atlántida en la imaginación medieval. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo VI, las enseñanzas de la antigüedad clásica cayeron en su mayor parte en el olvido. Receloso de la sabiduría pagana, el cristianismo había desarrollado una visión del mundo muy diferente, una visión concentrada en la batalla entre el bien y el mal. En el centro de este mundo estaba Jerusalén, rodeada por los 3 continentes entonces conocidos, Europa, Asia y África. Más allá se encontraba el mundo inferior, habitado por personas que no descendían de Adán y Eva, lo que las convertía para la mente de muchos en hijos del diablo. Colón, no obstante, tenía una idea diferente sobre la geografía de la Tierra, y esa idea lo convertía en una persona claramente sospechosa. Colón contaba con un gran aliado, sus conocimientos,
conocimientos adquiridos en historias de viajes y mapas de dudoso origen y que podían haber puesto en peligro su vida. A Colón le llevó mucho tiempo convencer a Isabel y Fernando de que él tenía posibilidades de encontrar una nueva ruta, porque sus ideas eran en su mayor parte objeto de mofa. Por supuesto, estamos en la época de la Inquisición, cuando las personas con ideas diferentes de la normativa impuesta no solo eran ridiculizadas, sino a veces incluso quemadas en la hoguera. Humillado y escarnecido hasta por los niños, Colón necesitó 8 largos años para persuadir a los reyes católicos de la financiación de su viaje. Y si lo hicieron fue por motivos comerciales. La conquista musulmana de Tierra Santa había colapsado su valioso comercio con el lejano Oriente y había que encontrar una nueva ruta hacia las riquezas de la India. La clave estaba en los mapas. Para un rey europeo, un mapa era un tesoro mayor que ninguna otra cosa en el mundo, porque le permitía acceder al nuevo mundo, a sus tesoros y al futuro. Y todos ellos guardaban sus mapas bajo 7 llaves. Tanto era así que el robo de un mapa de otro país era un golpe maestro. Provisto de los mapas más recientes de los mejores cartógrafos europeos, Colón tenía una idea más clara de la Tierra que la mayoría de sus contemporáneos. Sus mapas eran bastante parecidos a los actuales, con una importante salvedad: la ausencia del continente americano. Además, adolecían de otro grave defecto: la ignorancia sobre qué podía haber en el Atlántico. El océano era un misterio. El folclore cristiano sugería un océano repleto de islas, pero ¿cuántas existían en realidad? Había una isla mítica de existencia totalmente cierta para el gran navegante: Antilia. No creo que hubiera dudas sobre la existencia de Antilia, ya que aparecía en numerosos mapas de la época. Se la coloca en mitad del Atlántico y debió de ser el objetivo de Colón para tomarlo como punto de referencia en su viaje hacia el lejano Oriente. Según escribió después su hijo Fernando, la fascinación de Colón por Antilia se había iniciado cuando conoció a un marinero tuerto en las Azores. Navegando por las Azores, mi padre, el almirante, conoció a un marinero tuerto y a través de él la historia de Antilia. El marinero afirmaba ser un superviviente de una expedición que había llegado hasta aquel legendario reino, y le habló de una tierra de 7 ciudades, fundada por 7 obispos en un pasado lejano. Antilia había sido un lugar de incontables maravillas, un país de riquezas inimaginables, con el oro reluciendo hasta en la arena de sus playas. Mi padre, el almirante, se basó en la esperanza de encontrar, antes de su llegada a las Indias, alguna isla que pudiera serle de gran utilidad. Una isla de gran utilidad en el Atlántico no podía ser sino Antilia. De Colón solo tenemos su diario y por él sabemos que creía estar buscando las Indias, pero también sabemos que buscaba oro y especias y otras riquezas, por lo que es seguro que también trataba de encontrar Antilia o Atlántida. El 2 de agosto de 1492 pudo por fin partir Colón hacia su épico destino de cruzar el océano Atlántico. No uno, sino 2 eran sus objetivos: cruzar la infinita extensión de un mar desconocido y descubrir los misterios de una isla llamada Antilia. La historia ha recogido solo escasas evidencias sobre los acontecimientos del trascendental viaje de Colón. Sabemos que a los 12 días de haber abandonado las Islas Canarias y a 2000 millas de España, ordenó a su pequeña flota de 3 barcos poner rumbo al noroeste, precisamente en la dirección en que se suponía el emplazamiento de Antilia. 2 días después ordenó a los barcos dirigirse de nuevo al oeste y 2 días más tarde puso rumbo al suroeste. Tras 6 días de exploración,
Colón abandonó lo que parece haber sido una frenética búsqueda de Antilia y es muy probable que ese oportuno viraje salvara la expedición. El error de Colón podía haber resultado fatal, ya que al igual que otros cartógrafos de la época había estimado el tamaño de la Tierra basándose en cálculos de los geógrafos árabes. El problema es que esas mediciones figuraban en millas árabes, de mucha mayor longitud que las millas italianas. Los geógrafos europeos creían que la Tierra era notablemente menor de lo que era en realidad. Por fin, el 12 de octubre, después de casi 3 meses de viaje, Colón y sus hombres avistaron tierra. Habían atravesado el vasto océano y llegado a América. De regreso en España en calidad de héroe, Colón convenció a los reyes católicos de la necesidad de 3 nuevos viajes para colonizar el Nuevo Mundo. La isla Antilia, con sus legendarias riquezas, no ha sido encontrada jamás. Ahora su nombre lo lleva un archipiélago del mar Caribe, las Antillas. Cuando las colonias del Caribe por él establecidas se rebelaron contra él, Colón sufrió su última humillación. Encadenado, fue devuelto a España, falleciendo moralmente acabado en 1506. Pero sin darse cuenta, Colón había jugado un papel esencial en la historia de la Atlántida. Esperaban navegar a través del océano y llegar a Japón, pero en el camino se encontraron con todo un continente. Y precisamente por tratarse del océano Atlántico, creo que eso da pie a importantes especulaciones sobre la Atlántida. Entre las espectaculares ruinas del Nuevo Mundo, la historia de la Atlántida tomaría ahora un rumbo diferente al convertirse en la meta de un hombre y su afán por descubrir la verdad sobre ese continente y sobre él mismo. A 48 kilómetros de la actual Ciudad de México se hallaba Teotihuacán, la espectacular ciudad de los dioses, un conjunto de ruinas ya con anterioridad a los aztecas, que la consideraban el lugar de nacimiento del astro rey. Los conquistadores españoles quedaron tan maravillados ante la majestuosa ciudad que uno de sus primeros cronistas no pudo por menos de escribir: No hay razón para que sigamos dudando de la existencia de la Atlántida. El descubrimiento y la conquista de las Indias demuestran claramente lo que Platón escribió. 150 años después de que Colón descubriera América, aquella misma idea inspiraría a un hombre para venir a esta ciudad del silencio en búsqueda de pruebas físicas del legado perdido de la Atlántida. Una búsqueda que se completó con el descubrimiento que hizo de sí mismo. A pesar de que gran parte de lo que a él se refiere ha caído en un injusto olvido, don Carlos de Sigüenza fue uno de los hombres más brillantes de su tiempo. Era poeta, matemático, astrónomo e ingeniero, además de uno de los primeros arqueólogos de la historia. Nacido en Ciudad de México, Sigüenza era criollo y por tanto considerado como inferior por los legisladores españoles. Sigüenza era criollo, lo que significa que descendía de padres españoles, aunque ahora sabemos que algunos criollos tenían mezcla de sangre indígena. Lo cierto es que no gozaban de la misma consideración que los españoles. No eran iguales, sino inferiores a ellos. Vencer los prejuicios de los señores españoles en México era desde muy temprana edad la meta que se había fijado Sigüenza. Decidido a demostrar que los antepasados de los indios mexicanos forjaron en su época una cultura que llegó a rivalizar con la antigua Roma. Cuando se preparaba para ingresar en la Compañía de Jesús, Sigüenza tuvo su primer contacto con la Atlántida a través de la obra de Athanasius Kircher, cuyo mapa de 1665 del continente perdido es el primero de la historia. Expulsado de la Compañía de Jesús por su falta de disciplina, Sigüenza volvió a dedicarse a la ciencia
realizando novedosos estudios sobre eclipses antes de viajar a Teotihuacán para observar por sí mismo las ruinas de la ciudad. Lo que allí encontró le llenó de asombro. A través de minuciosas mediciones y anotaciones, Carlos de Sigüenza descubrió el origen místico del trazado de Teotihuacán. Un rompecabezas que requería de un talento matemático como el suyo y que le hizo volver a las ruinas sagradas una y otra vez. La ciudad ofrecía todas las características de una avanzada civilización: astronomía, escritura jeroglífica y construcciones piramidales extrañamente parecidas a las del antiguo Egipto. Vio un gran paralelismo entre Egipto y la primitiva cultura mexicana reflejado en el calendario, la vestimenta, los jeroglíficos y las pirámides. ¿Podrían haber estado relacionadas esas dos culturas? Me ha estimulado el gran amor que siento por mi país y la extraña información que he podido recoger. Estos datos probablemente morirán conmigo a causa de mi extrema pobreza. Pero afortunadamente algunas de las obras de Sigüenza le sobrevivieron. Y así hemos sabido que entre estas monumentales ruinas él creyó haber encontrado la respuesta al antiguo enigma de la Atlántida. Su intención era relacionar lo expuesto por Platón sobre la Atlántida con el contenido de la Biblia. Sigüenza parecía saltar desde el mito de la Atlántida, que para él sería la base, a la profecía bíblica de la dispersión de los seres vivos por el globo después del diluvio. Fusionando sus conceptos científicos con su profunda creencia en la verdad de la Biblia, Sigüenza dedujo que la destrucción de la Atlántida y la inundación de Noé fueron un mismo acontecimiento histórico. Un enorme diluvio que había puesto fin a civilizaciones olvidadas, obligando a los supervivientes a buscar refugio tanto en Egipto como en México, donde construyeron las pirámides antes de desaparecer para la historia. Sigüenza pensaba que si podía demostrar que las pirámides mexicanas contenían cámaras ocultas igual que las egipcias, se vería confirmada su teoría sobre la Atlántida. Bajo el ardiente sol mexicano, Sigüenza y sus sirvientes pasaron varios días tratando de encontrar la entrada a las abandonadas pirámides. Pero fracasaron, dejando a Sigüenza frustrado y triste por no poder convencer a los escépticos europeos de los logros alcanzados por los antiguos mexicanos y su conexión con la Atlántida. Y todavía faltaba lo peor, un auténtico desastre. En 1692 estalló una revolución en Ciudad de México. La población nativa se rebeló contra la crueldad y los malos tratos que les infligían los señores españoles. El fuego se extendió por la ciudad. Una multitud incontrolada entró en el palacio del virrey e incendió el Archivo Nacional en un acto de venganza inconsciente. Sigüenza corrió al lugar. El archivo contenía un sinnúmero de documentos que se remontaban a los tiempos de la conquista y constituían un enorme cuerpo de pruebas entre las que el polígrafo contaba con hallar un día la evidencia para su teoría sobre los orígenes atlantes de México. Sigüenza se sumergía en las llamas una vez tras otra, tratando de salvar lo más posible. En su desesperación empezó a pagar a los alborotadores para que le ayudaran, perdiendo así todo lo que poseía por recuperar unos pocos documentos. Cerré las vigas y pedí que mantuvieran las puertas abiertas. Con mi propio esfuerzo se rescataron del fuego los mejores documentos de la ciudad. A su esfuerzo debemos gran parte de nuestros conocimientos sobre el México antiguo y su conquista. Lamentablemente, después de la muerte de Carlos de Sigüenza en 1701, la mayoría de su obra se perdió. Al no contar con los medios para fechar las grandes ciudadelas y pirámides de Teotihuacán,
Sigüenza no supo nunca que la ciudad no alcanzó su máximo esplendor hasta el año 750 de nuestra era, es decir, 10.000 años después de la fecha de destrucción de la Atlántida mencionada por Platón. Pero Sigüenza sí estaba en lo cierto respecto al secreto de estas pirámides, ya que contienen cámaras mortuorias ocultas en la profundidad de la tumba, un hecho que no se descubrió hasta 3 siglos después de su muerte. Las antiguas pirámides fueron de nuevo objeto de fascinación 100 años después. Cuando Napoleón invadió Egipto en 1799, llevaba consigo el mayor número de hombres de ciencia que jamás haya formado parte de una campaña militar. Los descubrimientos realizados por los arqueólogos de Napoleón generaron una obsesión por todo lo antiguo a escala nacional, y hasta tal punto que el escritor francés Julio Verne trasladó la historia de la Atlántida desde las arcanas bibliotecas de unos pocos eruditos aislados hasta la imaginación de todo el mundo. Aquí se hallaban los restos incrustados de una acrópolis con las flotantes formas de un Partenón. Aquí estaban los vestigios de un antiguo puerto, a la orilla de un mar desaparecido, que un día diera cobijo a barcos mercantes y embarcaciones de guerra. Aquí están incluso las siluetas de unos muros contrahechos y largas líneas de amplias calles desiertas. Una antigua Pompeya enterrada bajo el mar, la Atlántida. La representación de la Atlántida por parte de Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino es quizá la más cautivadora descripción de la ciudad perdida desde el diálogo de Platón. Se publicó en 1870 y tuvo un enorme éxito. Los dibujos que acompañaban al texto mostraban a personas caminando entre templos griegos sumergidos, lo que resultaba sumamente atractivo, y seguramente por eso los lectores se interesaban cada vez más por la Atlántida, porque se imaginaban la posibilidad de caminar ellos mismos entre templos griegos hundidos en el océano. Escrito en la década de 1870, cuando los efectos de la revolución industrial y las nuevas tecnologías cambiaban rápidamente el mundo, la narración de Julio Verne sobre una exploración submarina fue una intuición precientífica de acontecimientos venideros. Realmente fue un tipo de profecía a lo Da Vinci. Los hombres del último tercio del siglo XIX no tenían ni idea de asuntos marinos. La mayoría no sabían ni siquiera nadar y no habían estado nunca en el mar. Lo único que sabían era que el océano estaba poblado por monstruos que probablemente se tragaban a los barcos y con toda seguridad a las personas. La representación de Julio Verne de la Atlántida, ubicándola en una cima de volcanes submarinos en medio del océano Atlántico, era tan convincente que durante la siguiente década un escritor distante medio mundo de Francia se sentiría impulsado a demostrar la autenticidad de la Atlántida. Ignatius Donnelly, excongresista y vicegobernador de Minnesota, había criticado duramente a los magnates y empresarios que controlaban los asuntos políticos del país y había elegido liderar la causa del hombre de la calle. Lamentablemente, su idealismo solo le aportó desgracias políticas y financieras. Con un hombre llamado Nininger, fundó en Minnesota una comuna que se llamó Nininger City. No debió de tener mucho éxito como comuna idealista, ya que en el momento de clausurarla solo contaba con un residente, y ese era Ignatius Donnelly. En 1880, Donnelly estaba ya fuera de la política y entregado a su propia suerte. Pudo, pues, retirarse a su estudio y comenzar con la obra por la que ahora se le conoce en realidad. Un libro titulado La Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelly de joven había estudiado a Platón y la historia de la Atlántida siempre le había intrigado. Ahora que disponía de tiempo, se dedicaría a leer todo lo que encontrara sobre este tema, ya que quería averiguar de una vez por todas la verdad sobre la Atlántida. Influyó grandemente en su ánimo por encontrar la ubicación del continente perdido, un hallazgo arqueológico que echó por tierra todas las ideas preconcebidas sobre el mito del antiguo mundo. 10 años atrás, el comerciante alemán convertido en arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió en la costa de Turquía las ruinas de la ciudad de Troya,
y gran parte de los tesoros de aquella mítica guerra entre Grecia y Troya. Cuando Schliemann descubrió Troya, la visión que la gente tenía de la mitología y la arqueología cambió totalmente. Antes de Schliemann se creía que las obras de Homero eran pura ficción, pero él disentía, preguntándose si no hubo en realidad una ciudad troyana. Se dedicó a leer a Homero con toda atención, imaginándose correctamente dónde podía estar situada Troya al realizar una traducción literal de la obra de Homero. Este hecho asombroso de que Schliemann pudiera descubrir Troya leyendo atentamente a Homero animó a Donnelly a leer atentamente a Platón para poder descubrir la Atlántida. Con la firme voluntad de encontrar el continente perdido, Donnelly lo buscaba en todo lo que le rodeaba hasta que poco a poco empezó a esbozar una tesis. Encontró evidencias de la existencia de la Atlántida en la similitud de plantas, animales y culturas antiguas a ambos lados del Océano Atlántico. A ambos lados del Atlántico encontramos precisamente las mismas artes, ciencias, creencias religiosas, hábitos, costumbres y tradiciones. Es absurdo pretender que los pobladores de los dos continentes llegaron por separado precisamente a los mismos resultados. Las pirámides de México son muy parecidas a las de Egipto. Su escritura de carácter jeroglífico también es similar. Donnelly, por lo tanto, dedujo que tenía que haber una fuente común y que ésta se encontraría entre los dos continentes, es decir, en medio del Atlántico. ¿Pero en qué lugar del Atlántico podían estar los restos del continente perdido? Por una curiosa coincidencia, la Marina Británica acababa de realizar el primer reconocimiento submarino del lecho del Atlántico, y el resultado fue que a una gran profundidad oceánica se extendía una cordillera montañosa desde Islandia hasta América del Sur, siendo sus picos más elevados las islas de Azores y Canarias. Para Donnelly, el enigma estaba resuelto. Hubo un tiempo en que las montañas submarinas habían sobresalido de la superficie y debido a su naturaleza volcánica se habían hundido arrastrando consigo a la Atlántida. Cuando en 1882 se publicó la obra de Donnelly, La Atlántida, el mundo antediluviano, el éxito de ventas fue inmediato. Donnelly reflejaba a la Atlántida como un imperio marítimo muy avanzado y con colonias repartidas por todo el mundo. Un imperio que, según Donnelly, estaban gobernados por un rey con sus cortes, jueces, archivos, embarcaciones, carreteras, acueductos, puertos, dársenas y canales. Conocían el uso del magnetismo y de la pólvora. En una palabra, habían alcanzado un grado de civilización cercano al nuestro. El libro de Donnelly generó debates tanto en los salones de moda como en las más prestigiosas academias científicas. La fiebre atlante se apoderó de la nación. En los carnavales de 1883, el grupo New Orleans Mardi Gras recogió el legado. De todos los puntos cardinales llegaron cartas de felicitación, una de ellas con Ignatius Donnelly América como única dirección. El asombro de Donnelly fue mayúsculo cuando vio que procedía de William Gladstone, el entonces primer ministro del Imperio Británico. A pesar de mis muchas ocupaciones, he sacado tiempo para leer una parte apreciable de su libro y estoy dispuesto a creer en la Atlántida. Gladstone envió la carta dirigiéndola a Ignatius Donnelly, Esquire, América. Ignatius, que era irlandés, no se dejaba achicar y contestó al premier inglés indicando en el sobre al muy honorable William Ewart Gladstone, el mundo. Yo no podía sino sonreír. Estaba manteniendo correspondencia con un hombre que con una sola palabra marcaba el destino de todo el imperio británico. Podía haber gritado de alegría y emoción. Al hacerse su obra tan popular, la gente estaba tentada a creer en un hecho constatado. Algo así pasó con la novela de Peter Benchley, Tiburón.
Lo que el autor refleja de los tiburones no sucede en la realidad, pero piensen cuántas personas que leyeron el libro tienen ahora un miedo espantoso a bañarse en el mar. Suele ser posible distinguir la ficción en una novela, pero si el argumento incorpora inteligentemente los suficientes elementos científicos, se tiende a creer que responde a la realidad. Con los enormes ingresos producidos por su libro y disfrutando de una posición desahogada, Donnelly quiso dedicarse a descubrir la autenticidad de otras antiguas leyendas. Pero ninguna de sus obras posteriores pudo ni por asomo obtener el éxito de la Atlántida, el mundo antediluviano. Desengañado, volvió a la política de nuevo sin éxito. Murió en 1901. Por muchas razones, la política fue su perdición. Hay una nota necrológica en los siguientes términos. El recuerdo de Donnelly, el político morirá. Es a Donnelly, el escritor, a quien debemos llorar. Y esta nota lo resume todo. El libro de Donnelly inició una costumbre de investigaciones de sillón que ha acompañado desde entonces a la búsqueda de la Atlántida. Donnelly, el padre de la atlantología, fue la primera persona en convencer a los lectores de que la Atlántida podía ser encontrada realmente. Pero poco podía él imaginarse que su obra originaría pronto una búsqueda del continente perdido literalmente fuera de este mundo. Elena Petrovna Blavatsky llegó a Nueva York en 1873 sin un céntimo, tras años de recorrer el mundo. Pero pronto se convertiría en una de las mayores gurúes ocultistas de la Edad Moderna, heraldo de una nueva era de espiritualidad, siendo la Atlántida la clave para la iluminación cósmica. Era muy fea en términos convencionales y se vestía muy mal. Alguien la describió como un paquete mal embalado, o que parecía un paquete mal embalado. Hablaba y fumaba como un carretero. Pronunciaba mal la lengua inglesa y comía una barbaridad. Al parecer no era muy amiga del agua, así que no era fácil que consiguiera un empleo de persona normal. El único talento del que se vanagloriaba era su afinidad con los espíritus. Con sus aires de misterio, su acento ruso que la hacía casi incomprensible y su extravagante comportamiento, Madame Blavatsky se convirtió pronto en una estrella de la escena neoyorquina. A través de una serie de curiosos pases, revelaba a sus invitados que estaba en comunicación con fuerzas misteriosas de la Atlántida. A pesar de descubrirse sus engaños en numerosas ocasiones, su poder de convocatoria no dejaba de crecer. Al poco tiempo, Madame Blavatsky atrajo la atención del coronel Henry Olcott, un antiguo miembro del comité que había investigado el asesinato del presidente Lincoln. Se fueron a vivir juntos. Se llamaban mutuamente Jack y Maloney, lo cual no indica una relación sexual, pero vivían juntos, quizá como simples colegas o amiguetes. En breve empezaron a aparecer por todo el piso unas misteriosas cartas escritas con su propia letra. Blavatsky afirmaba que esas cartas materializadas le habían sido dictadas por el maestro cósmico que deseaba informar a Olcott de la misión que les encomendaba. Los mensajes le decían que había sido admitido en la orden secreta de ese maestro cósmico, en cuyas filas se hallaban grandes maestros espirituales como Cristo, Buda, Confucio, Salomón y Platón. En esa disciplina se admitía a muy pocas personas, y el conocimiento de la Atlántida era parte de su sabiduría, ya que, por supuesto, el continente de la Atlántida era la residencia original de todos esos maestros cósmicos procedentes de distintas partes del universo con el fin de organizar la vida humana tal como debiera ser. Después de la destrucción de la Atlántida, los maestros cósmicos se habían retirado a los valles más ocultos de la cordillera del Himalaya, de donde salían muy raramente para controlar el progreso de la raza humana. Blavatsky afirmaba que había conocido a los maestros cósmicos con ocasión de su viaje al Tíbet muchos años atrás.
Ahora, tras un aprendizaje de 20 años, los maestros querían que ella introdujera una nueva era de iluminación espiritual con la ayuda de Olcott. En 1875 los dos compañeros fundaron una organización dedicada a la fraternidad universal, la investigación de los poderes psíquicos latentes en el ser humano y la extensión de su sabiduría desde Oriente a Occidente. La llamaron la Sociedad Teosófica. Por extraño que parezca, una década después tenían representaciones en todo el mundo, incluida la India, donde Mahatma Gandhi se hizo miembro de la sociedad. Se podría decir que sin ella no existiría la nueva era. Así que en ese sentido cuenta con cientos de miles, si no millones, de herederos, miembros de otros movimientos religiosos que deben mucho a la teosofía. Sin embargo, había contradicciones. Desde el principio, el coronel Olcott tenía claro que la mujer encargada de liderar esta nueva era de espiritualidad atlántica era todo menos un modelo de serenidad y contemplación orientales. Él era, en cierto sentido, un administrador que tenía mucha experiencia. Ella era una cabra loca. Era excéntrica, cabezota, imprudente, estaba chiflada y le encantaba provocar. Le gustaba hacer escenas, actuar, gritar, jurar. Le gustaba escandalizar a la gente. Necesitaba emociones fuertes. En 1888, Blavatsky escribió un libro titulado La doctrina secreta, donde intentaba establecer los principios de la teosofía o sabiduría de Dios que los maestros cósmicos le habían impartido. Blavatsky citó la mayoría de las teorías de Donnelly sobre la Atlántida, aprobándolas, pero con un desacuerdo importante. En su opinión, seguir la doctrina de Darwin era un grave error, y en un rincón de su habitación tenía un babuino disecado como recuerdo constante de lo equivocada que le parecía la teoría de la evolución. En su lugar, Blavatsky insistía en que los auténticos progenitores de la raza humana eran los maestros cósmicos de la Atlántida. El ocultismo rechaza la idea de que la naturaleza haya hecho evolucionar al hombre a partir del mono, hallando el origen de las especies en el hombre de la tercera raza del primitivo periodo atlante. Blavatsky afirmaba que algunas gentes, especialmente los hindúes arios, habían conservado la pureza atlante de sus primeros antepasados, y otros no. Los hindúes arios pertenecen a la raza más antigua que puebla la tierra, y los hebreos semitas a la más moderna. Hubo un día en que los israelitas tenían creencias tan puras como los arios, pero ahora el judaísmo se ha convertido en una religión de odio y maldad. La conexión entre la Atlántida y las ideas de superioridad racial de Blavatsky serían incorporadas más adelante a las fuerzas más siniestras del siglo XX. Madame Blavatsky murió en 1901 y, fiel a su filosofía de la abuela de la nueva era, se despidió agitadamente de este mundo. Sus últimos años estuvieron repletos de traumas sin fin, porque aunque se había retirado de la sociedad teosófica, no podía dejar de inmiscuirse en todo. Y pretendiendo aterrorizar, aprovechaba cualquier oportunidad para herir a la gente. Murió de una forma triste, porque estaba en medio de una vorágine de ira y escándalos cuando murió, pero de alguna forma era lo suyo. Se diría que se estaba divirtiendo. Las ideas de Madame Blavatsky cubren de largas sombras la historia de la Atlántida, fertilizando su suelo para los mitómanos de la nueva era espiritual. Pero curiosamente será la propaganda del Tercer Reich la que primero haga uso de sus teorías sobre una raza atlante pura. Descubrimiento que hizo de sí mismo. A pesar de que gran parte de lo que a él se refiere ha caído en un injusto olvido, Don Carlos de Sigüenza fue uno de los hombres más brillantes de su tiempo. Era poeta, matemático, astrónomo e ingeniero, además de uno de los primeros arqueólogos de la historia.
Nacido en Ciudad de México, Sigüenza era criollo y por tanto considerado como inferior por los legisladores españoles. Sigüenza era criollo, lo que significa que descendía de padres españoles, aunque ahora sabemos que algunos criollos tenían mezcla de sangre indígena. Lo cierto es que no gozaban de la misma consideración que los españoles. No eran iguales, sino inferiores a ellos. Vencer los prejuicios de los señores españoles en México era desde muy temprana edad la meta que se había fijado Sigüenza, decidido a demostrar que los antepasados de los indios mexicanos forjaron en su época una cultura que llegó a rivalizar con la antigua Roma. Cuando se preparaba para ingresar en la Compañía de Jesús, Sigüenza tuvo su primer contacto con la Atlántida a través de la obra de Athanasius Kircher, cuyo mapa de 1665 del continente perdido es el primero de la historia. Expulsado de la Compañía de Jesús por su falta de disciplina, Sigüenza volvió a dedicarse a la ciencia, realizando novedosos estudios sobre eclipses antes de viajar a Teotihuacán para observar por sí mismo las ruinas de la ciudad. Lo que allí encontró le llenó de asombro. A través de minuciosas mediciones y anotaciones, Carlos de Sigüenza descubrió el origen místico del trazado de Teotihuacán. Un rompecabezas que requería de un talento matemático como el suyo y que le hizo volver a las ruinas sagradas una y otra vez. La ciudad ofrecía todas las características de una avanzada civilización: astronomía, escritura jeroglífica y construcciones piramidales extrañamente parecidas a las del antiguo Egipto. Vio un gran paralelismo entre Egipto y la primitiva cultura mexicana reflejado en el calendario, la vestimenta, los jeroglíficos y las pirámides. Gladstone envió la carta dirigiéndola a Ignatius Donnelly, Esquire, América. Ignatius, que era irlandés, no se dejaba achicar y contestó al premier inglés indicando en el sobre: al muy honorable William Ewart Gladstone, el mundo. Yo no podía sino sonreír. Estaba manteniendo correspondencia con un hombre que con una sola palabra marcaba el destino de todo el imperio británico. Podía haber gritado de alegría y emoción. Al hacerse su obra tan popular, la gente estaba tentada a creer en un hecho constatado. Algo así pasó con la novela de Peter Benchley, Tiburón. Lo que el autor refleja de los tiburones no sucede en la realidad, pero piensen cuántas personas que leyeron el libro tienen ahora un miedo espantoso a bañarse en el mar. Suele ser posible distinguir la ficción en una novela, pero si el argumento incorpora inteligentemente los suficientes elementos científicos, se tiende a creer que responde a la realidad. Con los enormes ingresos producidos por su libro y disfrutando de una posición desahogada, Donnelly quiso dedicarse a descubrir la autenticidad de otras antiguas leyendas. Pero ninguna de sus obras posteriores pudo ni por asomo obtener el éxito de la Atlántida, el mundo antediluviano. Desengañado, volvió a la política de nuevo sin éxito. Murió en 1901. Por muchas razones, la política fue su perdición. Hay una nota necrológica en los siguientes términos: el recuerdo de Donnelly, el político, morirá. Es a Donnelly, el escritor, a quien debemos llorar. Y esta nota lo resume todo. El libro de Donnelly inició una costumbre de investigaciones de sillón que ha acompañado desde entonces a la búsqueda de la Atlántida. Donnelly, el padre de la atlantología, fue la primera persona en convencer a los lectores de que la Atlántida podía ser encontrada realmente. Pero poco podía él imaginarse que su obra originaría pronto una búsqueda del continente perdido literalmente fuera de este mundo. Elena Petrovna Blavatsky llegó a Nueva York en 1873 sin un céntimo, tras años de recorrer el mundo.
pero pronto se convertiría en una de las mayores gurúes ocultistas de la Edad Moderna, heraldo de una nueva era de espiritualidad, siendo la Atlántida la clave para la iluminación cósmica. Era muy fea en términos convencionales y se vestía muy mal. Alguien la describió como un paquete mal embalado, o que parecía un paquete mal embalado. Hablaba y fumaba como un carretero. Pronunciaba mal la lengua inglesa y comía una barbaridad. Al parecer, Y suponemos que quería continuar. El caso es que no murió entonces, ya que hay obras de Platón de fecha posterior a la redacción de sus diálogos Timeo y Critias, en los cuales se habla de la Atlántida. No obstante, el corto relato de Platón sobre lo hablado en una velada después de la cena fue el comienzo de un mito que sigue fascinándonos 24 siglos más tarde. Lo que resulta extraño es que a pesar de que Platón creara la primera universidad del mundo, llamada la Academia, el tema de la Atlántida no interesó al parecer a sus discípulos. No contamos con versiones de la Atlántida en la forma en que las tenemos de la guerra de Troya o de la expedición de Jasón en busca del vellocino de oro, u otras muchas de la mitología griega. Nadie recogió aquella historia para especular sobre ella, sino que ha permanecido hundida en lo profundo del mar de la misma forma que la propia Atlántida. El mito de la Atlántida se perdería desapareciendo en las tinieblas de los años oscuros. Pero cuando los exploradores europeos inauguraron una nueva era de descubrimientos, la búsqueda del perdido paraíso insular fue emprendida con fervor. Una búsqueda que comenzaría con la obstinada persecución de una isla mítica por parte del explorador más famoso de la historia, Cristóbal Colón. La Santa Inquisición Española. En nombre de Dios, sus miembros recorrían el país en busca de algún signo de desviación de la única fe verdadera. En menos de una década perecieron miles de personas, judíos y musulmanes, cristianos no practicantes y marginados sociales, a manos todos de la férula de hierro del celo religioso. En una atmósfera tal de terror, España no parecía un punto de partida lógico para el viaje sin precedentes del descubridor Cristóbal Colón. Y sin embargo fue al rey Fernando y a la reina Isabel, los reyes que habían puesto en pie la Inquisición, a quienes Colón tuvo que recurrir en petición de ayuda financiera para su audaz plan de atravesar el océano. Aunque los libros de historia han sido reacios a admitirlo, el gran navegante tenía una razón secreta para su osado intento. Había oído hablar de una isla perdida, un paraíso de riquezas incalculables, una tierra mítica llamada Antilia que había reemplazado a la Atlántida en la imaginación medieval. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo VI, las enseñanzas de la antigüedad clásica cayeron. En menos de una década perecieron miles de personas, judíos y musulmanes, cristianos no practicantes y marginados sociales, a manos todos de la férula de hierro del celo religioso. En una atmósfera tal de terror, España no parecía un punto de partida lógico para el viaje sin precedentes del descubridor Cristóbal Colón. Y sin embargo fue al rey Fernando y a la reina Isabel, los reyes que habían puesto en pie la Inquisición, a quienes Colón tuvo que recurrir en petición de ayuda financiera para su audaz plan de atravesar el océano. Aunque los libros de historia han sido reacios a admitirlo, el gran navegante tenía una razón secreta para su osado intento. Había oído hablar de una isla perdida, un paraíso de riquezas incalculables, una tierra mítica llamada Antilia que había reemplazado a la Atlántida en la imaginación medieval. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo VI, las enseñanzas de la antigüedad clásica cayeron en su mayor parte en el olvido. Receloso de la sabiduría pagana, el cristianismo había desarrollado una visión del mundo muy diferente, una visión concentrada en la batalla entre el bien y el mal.
En el centro de este mundo estaba Jerusalén, rodeada por los 3 continentes entonces conocidos: Europa, Asia y África. Más allá se encontraba el mundo inferior, habitado por personas que no descendían de Adán y Eva, lo que las convertía para la mente de muchos en hijos del diablo. Colón, no obstante, tenía una idea diferente sobre la geografía de la Tierra, y esa idea lo convertía en una persona claramente sospechosa. Colón contaba con un gran aliado: sus conocimientos. Conocimientos adquiridos en historias de viajes y mapas de dudoso origen y que podían haber puesto en peligro su vida. A Colón le llevó mucho tiempo convencer a Isabel y Fernando de que él tenía posibilidades de encontrar una nueva ruta, porque sus ideas eran en su mayor parte objeto de mofa. Por supuesto, estamos en la época de la Inquisición, cuando las personas con ideas diferentes de la normativa impuesta no solo eran ridiculizadas, sino a veces incluso quemadas en la hoguera. Humillado y escarnecido hasta por los niños, Colón necesitó 8 largos años para persuadir a los reyes católicos de la financiación de su viaje. Y si lo hicieron fue por motivos comerciales. La conquista musulmana de Tierra Santa, su acento ruso que la hacía casi incomprensible y su extravagante comportamiento, Madame Blavatsky se convirtió pronto en una estrella de la escena neoyorquina. A través de una serie de curiosos pases, revelaba a sus invitados que estaba en comunicación con fuerzas misteriosas de la Atlántida. A pesar de descubrirse sus engaños en numerosas ocasiones, su poder de convocatoria no dejaba de crecer. Al poco tiempo, Madame Blavatsky atrajo la atención del coronel Henry Olcott, un antiguo miembro del comité que había investigado el asesinato del presidente Lincoln. Se fueron a vivir juntos. Se llamaban mutuamente Jack y Maloney, lo cual no indica una relación sexual, pero vivían juntos, quizá como simples colegas o amiguetes. En breve empezaron a aparecer por todo el piso unas misteriosas cartas escritas con su propia letra. Blavatsky afirmaba que esas cartas materializadas le habían sido dictadas por el maestro cósmico que deseaba informar a Olcott de la misión que les encomendaba. Los mensajes le decían que había sido admitido en la orden secreta de ese maestro cósmico, en cuyas filas se hallaban grandes maestros espirituales como Cristo, Buda, Confucio, Salomón y Platón. En esa disciplina se admitía a muy pocas personas, y el conocimiento de la Atlántida era parte de su sabiduría, ya que, por supuesto, el continente de la Atlántida era la residencia original de todos esos maestros cósmicos procedentes de distintas partes del universo con el fin de organizar la vida humana tal como debiera ser. Después de la destrucción de la Atlántida, los maestros cósmicos se habían retirado a los valles más ocultos de la cordillera del Himalaya, de donde salían muy raramente para controlar el progreso de la raza humana. Blavatsky afirmaba que había conocido a los maestros cósmicos con ocasión de su viaje al Tíbet muchos años atrás. Ahora, tras un aprendizaje de 20 años, los maestros querían que ella introdujera una nueva era de iluminación espiritual con la ayuda de Olcott. En 1875 los dos compañeros fundaron una organización dedicada a la fraternidad universal, la investigación de los poderes psíquicos latentes en el ser humano y la extensión de su sabiduría desde Oriente a Occidente. La llamaron la Sociedad Teosófica. Por extraño que parezca, una década después a la Atlántida. Cuando en 1882 se publicó la obra de Donnelly, La Atlántida, el mundo antediluviano, el éxito de ventas fue inmediato. Donnelly reflejaba a la Atlántida como un imperio marítimo muy avanzado y con colonias repartidas por todo el mundo. Un imperio que, según Donnelly, estaban gobernados por un rey con sus cortes, jueces, archivos, embarcaciones,
carreteras, acueductos, puertos, dársenas y canales. Conocían el uso del magnetismo y de la pólvora. En una palabra, habían alcanzado un grado de civilización cercano al nuestro. El libro de Donnelly generó debates tanto en los salones de moda como en las más prestigiosas academias científicas. La fiebre atlante se apoderó de la nación. En los carnavales de 1883, el grupo New Orleans Mardi Gras recogió el legado. De todos los puntos cardinales llegaron cartas de felicitación, una de ellas con Ignatius Donnelly América como única dirección. El asombro de Donnelly fue mayúsculo cuando vio que procedía de William Gladstone, el entonces primer ministro del Imperio Británico. A pesar de mis muchas ocupaciones, he sacado tiempo para leer una parte apreciable de su libro y estoy dispuesto a creer en la Atlántida. Gladstone envió la carta dirigiéndola a Ignatius Donnelly, Esquire, América. Ignatius, que era irlandés, no se dejaba achicar y contestó al premier inglés indicando en el sobre al muy honorable William Ewart Gladstone, el mundo. Yo no podía sino sonreír. Estaba manteniendo correspondencia con un hombre que con una sola palabra marcaba el destino de todo el imperio británico. Podía haber gritado de alegría y emoción. Al hacerse su obra tan popular, la gente estaba tentada a creer en un hecho constatado. Algo así pasó con la novela de Peter Benchley, Tiburón. Lo que el autor refleja de los tiburones no sucede en la realidad, pero piensen cuántas personas que leyeron el libro tienen ahora un miedo espantoso a bañarse en el mar. Suele ser posible distinguir la ficción en una novela, pero si el argumento incorpora inteligentemente los suficientes elementos científicos, se tiende a creer que responde a la realidad. Con los enormes ingresos producidos por su libro y disfrutando de una posición desahogada, Donnelly quiso dedicarse a descubrir la autenticidad de otras antiguas leyendas. Pero ninguna de sus obras posteriores pudo ni por asomo obtener el éxito de la Atlántida, el mundo antediluviano. Desengañado, volvió a la política de nuevo sin éxito. Murió en 1901. Los clientes pasaron varios días tratando de encontrar la entrada a las abandonadas pirámides. Pero fracasaron, dejando a Sigüenza frustrado y triste por no poder convencer a los escépticos europeos de los logros alcanzados por los antiguos mexicanos y su conexión con la Atlántida. Y todavía faltaba lo peor, un auténtico desastre. En 1692 estalló una revolución en Ciudad de México. La población nativa se rebeló contra la crueldad y los malos tratos que les infligían los señores españoles. El fuego se extendió por la ciudad. Una multitud incontrolada entró en el palacio del virrey e incendió el Archivo Nacional en un acto de venganza inconsciente. Sigüenza corrió al lugar. El archivo contenía un sinnúmero de documentos que se remontaban a los tiempos de la conquista y constituían un enorme cuerpo de pruebas entre las que el polígrafo contaba con hallar un día la evidencia para su teoría sobre los orígenes atlantes de México. Sigüenza se sumergía en las llamas una vez tras otra, tratando de salvar lo más posible. En su desesperación empezó a pagar a los alborotadores para que le ayudaran, perdiendo así todo lo que poseía por recuperar unos pocos documentos. Cerré las vigas y pedí que mantuvieran las puertas abiertas. Con mi propio esfuerzo se rescataron del fuego los mejores documentos de la ciudad. A su esfuerzo debemos gran parte de nuestros conocimientos sobre el México antiguo y su conquista. Lamentablemente, después de la muerte de Carlos de Sigüenza en 1701, la mayoría de su obra se perdió. Al no contar con los medios para fechar las grandes ciudadelas y pirámides de Teotihuacán, Sigüenza no supo nunca que la ciudad no alcanzó su máximo esplendor hasta el año 750 de nuestra era, es decir, 10.000 años después de la fecha de destrucción de la Atlántida mencionada por Platón. Pero Sigüenza sí estaba en lo cierto respecto al secreto de estas pirámides, ya que contienen cámaras mortuorias ocultas en la profundidad de la tumba, un hecho que no se descubrió hasta 3 siglos después de su muerte.
Las antiguas pirámides fueron de nuevo objeto de fascinación 100 años después. Cuando Napoleón invadió Egipto en 1799, llevaba consigo el mayor número de hombres de ciencia que jamás haya formado parte de una campaña militar. Los descubrimientos realizados por los arqueólogos de Napoleón generaron una obsesión por todo lo antiguo a escala nacional, y hasta tal punto que el escritor francés Julio Verne trasladó la historia de la Atlántida desde las arcanas bibliotecas de unos pocos eruditos aislados hasta la imaginación de todo el mundo. De Antilia. 2 días después ordenó a los barcos dirigirse de nuevo al oeste y 2 días más tarde puso rumbo al suroeste. Tras 6 días de exploración, Colón abandonó lo que parece haber sido una frenética búsqueda de Antilia y es muy probable que ese oportuno viraje salvara la expedición. El error de Colón podía haber resultado fatal, ya que al igual que otros cartógrafos de la época había estimado el tamaño de la Tierra basándose en cálculos de los geógrafos árabes. El problema es que esas mediciones figuraban en millas árabes, de mucha mayor longitud que las millas italianas. Los geógrafos europeos creían que la Tierra era notablemente menor de lo que era en realidad. Por fin, el 12 de octubre, después de casi 3 meses de viaje, Colón y sus hombres avistaron tierra. Habían atravesado el vasto océano y llegado a América. De regreso en España en calidad de héroe, Colón convenció a los reyes católicos de la necesidad de 3 nuevos viajes para colonizar el Nuevo Mundo. La isla Antilia, con sus legendarias riquezas, no ha sido encontrada jamás. Ahora su nombre lo lleva un archipiélago del mar Caribe, las Antillas. Cuando las colonias del Caribe por él establecidas se rebelaron contra él, Colón sufrió su última humillación. Encadenado, fue devuelto a España, falleciendo moralmente acabado en 1506. Pero sin darse cuenta, Colón había jugado un papel esencial en la historia de la Atlántida. Esperaban navegar a través del océano y llegar a Japón, pero en el camino se encontraron con todo un continente. Y precisamente por tratarse del océano Atlántico, creo que eso da pie a importantes especulaciones sobre la Atlántida. Entre las espectaculares ruinas del Nuevo Mundo, la historia de la Atlántida tomaría ahora un rumbo diferente al convertirse en la meta de un hombre y su afán por descubrir la verdad sobre ese continente y sobre él mismo. A 48 kilómetros de la actual Ciudad de México se hallaba Teotihuacán, la espectacular ciudad de los dioses, un conjunto de ruinas ya con anterioridad a los aztecas, que la consideraban el lugar de nacimiento del astro rey. Los conquistadores españoles quedaron tan maravillados ante la majestuosa ciudad que uno de sus primeros cronistas no pudo por menos de escribir. Necrológica en los siguientes términos. El recuerdo de Donnelly, el político morirá. Es a Donnelly, el escritor, a quien debemos llorar. Y esta nota lo resume todo. El libro de Donnelly inició una costumbre de investigaciones de sillón que ha acompañado desde entonces a la búsqueda de la Atlántida. Donnelly, el padre de la atlantología, fue la primera persona en convencer a los lectores de que la Atlántida podía ser encontrada realmente. Pero poco podía él imaginarse que su obra originaría pronto una búsqueda del continente perdido literalmente fuera de este mundo. Elena Petrovna Blavatsky llegó a Nueva York en 1873 sin un céntimo, tras años de recorrer el mundo. Pero pronto se convertiría en una de las mayores gurúes ocultistas de la Edad Moderna, heraldo de una nueva era de espiritualidad, siendo la Atlántida la clave para la iluminación cósmica. Era muy fea en términos convencionales y se vestía muy mal. Alguien la describió como un paquete mal embalado, o que parecía un paquete mal embalado. Hablaba y fumaba como un carretero.
Pronunciaba mal la lengua inglesa y comía una barbaridad. Al parecer no era muy amiga del agua, así que no era fácil que consiguiera un empleo de persona normal. El único talento del que se vanagloriaba era su afinidad con los espíritus. Con sus aires de misterio, su acento ruso que la hacía casi incomprensible y su extravagante comportamiento, Madame Blavatsky se convirtió pronto en una estrella de la escena neoyorquina. A través de una serie de curiosos pases, revelaba a sus invitados que estaba en comunicación con fuerzas misteriosas de la Atlántida. A pesar de descubrirse sus engaños en numerosas ocasiones, su poder de convocatoria no dejaba de crecer. Al poco tiempo, Madame Blavatsky atrajo la atención del coronel Henry Olcott, un antiguo miembro del comité que había investigado el asesinato del presidente Lincoln. Se fueron a vivir juntos. Se llamaban mutuamente Jack y Maloney, lo cual no indica una relación sexual, pero vivían juntos, quizá como simples colegas o amiguetes. En breve empezaron a aparecer por todo el piso unas misteriosas cartas escritas con su propia letra. Blavatsky afirmaba que esas cartas material. Lo que resulta extraño es que a pesar de que Platón creara la primera universidad del mundo, llamada la Academia, el tema de la Atlántida no interesó al parecer a sus discípulos. No contamos con versiones de la Atlántida en la forma en que las tenemos de la guerra de Troya o de la expedición de Jasón en busca del vellocino de oro, u otras muchas de la mitología griega. Nadie recogió aquella historia para especular sobre ella, sino que ha permanecido hundida en lo profundo del mar de la misma forma que la propia Atlántida. El mito de la Atlántida se perdería desapareciendo en las tinieblas de los años oscuros. Pero cuando los exploradores europeos inauguraron una nueva era de descubrimientos, la búsqueda del perdido paraíso insular fue emprendida con fervor. Una búsqueda que comenzaría con la obstinada persecución de una isla mítica por parte del explorador más famoso de la historia, Cristóbal Colón. La Santa Inquisición Española. En nombre de Dios, sus miembros recorrían el país en busca de algún signo de desviación de la única fe verdadera. En menos de una década perecieron miles de personas, judíos y musulmanes, cristianos no practicantes y marginados sociales, a manos todos de la férula de hierro del celo religioso. En una atmósfera tal de terror, España no parecía un punto de partida lógico para el viaje sin precedentes del descubridor Cristóbal Colón. Y sin embargo fue al rey Fernando y a la reina Isabel, los reyes que habían puesto en pie la Inquisición, a quienes Colón tuvo que recurrir en petición de ayuda financiera para su audaz plan de atravesar el océano. Aunque los libros de historia han sido reacios a admitirlo, el gran navegante tenía una razón secreta para su osado intento. Había oído hablar de una isla perdida, un paraíso de riquezas incalculables, una tierra mítica llamada Antilia que había reemplazado a la Atlántida en la imaginación medieval. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo VI, las enseñanzas de la antigüedad clásica cayeron en su mayor parte en el olvido. Receloso de la sabiduría pagana, el cristianismo había desarrollado una visión del mundo muy diferente, una visión concentrada en la batalla entre el bien y el mal. En el centro de este mundo estaba Jerusalén, rodeada por los tres continentes entonces conocidos, Europa, Asia y África. Su intención era relacionar lo expuesto por Platón sobre la Atlántida con el contenido de la Biblia.
Sigüenza parecía saltar desde el mito de la Atlántida, que para él sería la base, a la profecía bíblica de la dispersión de los seres vivos por el globo después del diluvio. Fusionando sus conceptos científicos con su profunda creencia en la verdad de la Biblia, Sigüenza dedujo que la destrucción de la Atlántida y la inundación de Noé fueron un mismo acontecimiento histórico. Un enorme diluvio que había puesto fin a civilizaciones olvidadas, obligando a los supervivientes a buscar refugio tanto en Egipto como en México, donde construyeron las pirámides antes de desaparecer para la historia. Sigüenza pensaba que si podía demostrar que las pirámides mexicanas contenían cámaras ocultas igual que las egipcias, se vería confirmada su teoría sobre la Atlántida. Bajo el ardiente sol mexicano, Sigüenza y sus sirvientes pasaron varios días tratando de encontrar la entrada a las abandonadas pirámides. Pero fracasaron, dejando a Sigüenza frustrado y triste por no poder convencer a los escépticos europeos de los logros alcanzados por los antiguos mexicanos y su conexión con la Atlántida. Y todavía faltaba lo peor, un auténtico desastre. En 1692 estalló una revolución en Ciudad de México. La población nativa se rebeló contra la crueldad y los malos tratos que les infligían los señores españoles. El fuego se extendió por la ciudad. Una multitud incontrolada entró en el palacio del virrey e incendió el Archivo Nacional en un acto de venganza inconsciente. Sigüenza corrió al lugar. El archivo contenía un sinnúmero de documentos que se remontaban a los tiempos de la conquista y constituían un enorme cuerpo de pruebas entre las que el polígrafo contaba con hallar un día la evidencia para su teoría sobre los orígenes atlantes de México. Sigüenza se sumergía en las llamas una vez tras otra, tratando de salvar lo más posible. En su desesperación empezó a pagar a los alborotadores para que le ayudaran, perdiendo así todo lo que poseía por recuperar unos pocos documentos. Cerré las vigas y pedí que mantuvieran las puertas abiertas. Con mi propio esfuerzo se rescataron del fuego los mejores documentos de la ciudad. A su esfuerzo debemos gran parte de nuestros conocimientos sobre el México antiguo y su conquista. Lamentablemente, después de la muerte de Carlos de Sigüenza en 1701, la mayoría de su obra se perdió.